De terrorismos a terrorismos. 27. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 05. En honor a la verdad. El compromiso filosófico. Parte 2. En una sociedad en la que priven los valores, habrá gente honorable que acceda a gobernar por el bien de la comunidad, si llega a haber un estado de hombres de bien. Y si no, por lo menos el justo mantendrá las nociones éticas y tratará de hacerlas valer en la práctica individual y en su entorno. Sócrates es fiel partícipe de ello. En el gobierno de autócratas ególatras, los malos pastores suelen cebarse con las ovejas, autojustificándose hasta el cinismo, planteando que la justicia es algo ajeno al común de los mortales, que se esfuerzan por practicarla, y solo es propia del más fuerte que gobierna, quedando como una concesión del poder correlativa a una posición de obediencia para el gobernado, puesto que en una sociedad corrompida, la práctica de la injusticia reditúa en dinero, propiedades, honores y placeres, de modo que el hombre justo tiene menos que el injusto, puesto que en tal estado el justo está en condición desventajosa. Si impera una política de fuerza, tal sociedad adulterada sufrirá una inversión radical. Trasímaco. Hablo de aquel al que hace un momento me refería, que es capaz de alcanzar los más grandes privilegios, el injusto. A este debes observar, si es que quieres discernir cuánto más le conviene personalmente ser injusto más que justo. Pues bien, lo aprenderás del modo más fácil si llegas a la injusticia más completa, la cual hace feliz al máximo al que obra injustamente y más desdichados a los que padecen injusticia y no están dispuestos a ser injustos. Desde luego que ni en los casos más aberrantes sería posible una sociedad a tal grado descompuesta, porque, como lo hace ver el ateniense, no pueden ser completamente injustos, ni aun en el tipo de asociaciones cuyos propósitos son delictivos, pues estos se ejercen hacia afuera del grupo, mientras que en su interior deben de conservar cierto grado de jerarquía y respeto para que haya armonía. De lo contrario, todo reino dividido termina por derrumbarse, argumento del cual se sigue que la justicia es superior a la injusticia, y que aún allí en donde se practica la injusticia es necesario el proceder justo. Una praxis extrema de injusticia termina por destruir cualquier agrupación. La justicia vale más que el oro, porque como quiera que sea el status quo, los hombres de cualquier época deben procurarla, tanto por su bien individual como por el bien de la comunidad, pues el bienestar social se produce por la suma de las individualidades agraciadas. Y a fin de cuentas, la injusticia purga condena, así sea en el fuero interno o ante un tribunal de la justicia mundana, y sobre todo, ante el poder divino, pues los dioses son justos y están en condición de dar a cada quien su merecido. El argumento de la divinidad como justicia suprema, el verdadero poder, suele ser irrefutable, a menos que se niegue su presencia y su encargo de ser jurado supremo. Y si los dioses son justos, en tal caso, Trasímaco, el injusto es hostil a los dioses, y el justo será amigo de ellos. Ante esta situación, el combate por la verdad, efectuado por Platón, Sócrates, desarma al cínico, al hacerle entrar en contradicción, toda vez que ha violentado los términos queriendo transformar el sentido correcto de los conceptos, otorgados de acuerdo a una lógica concordante que los avala. Si la injusticia es justicia, entonces el bien es mal, lo bello es fealdad, etc. Por ello, Sócrates le pregunta a Trasímaco, ¿el injusto es inteligente y bueno? Y al asentir cae en un punto indefendible por acumulación de falacias. O sea, que el sofista tendría que cambiar todos los sentidos de los valores para probar su disparate. Así es que la injusticia, aunque sea una realidad puesta en práctica con frecuencia, no por ello puede ser justificada. Es una condición social nociva y como tal hay que considerarla, superando el artilugio sofístico que tergiversa en el discurso los términos desde una posición de fuerza. Sócrates, si hubieses afirmado en efecto que la injusticia da provecho,
pero concordarás con otros que es maldad y algo vergonzoso, podríamos replicar hablando conforme al uso habitual de estas palabras. De manera que aplicando el sentido común y haciendo compatibles los términos habituales, se afianza la coherencia. En tal caso, el justo se parece al sabio y bueno, el injusto al malo e ignorante. Con ello basta para derrotar al cínico que sirve al poder. El problema es que el poder se impone por la fuerza, con el engaño y el efecto cínico. Empero, las confabulaciones que puede presentar el poder con sus agentes se tornan más sofisticadas, apareciendo sofistas que son verdaderos magos en el uso del discurso, prestidigitadores de los conceptos capaces de hacer parecer lo irreal o lo falso como si fuera real y verdadero, por medio de una presentación discursiva impecablemente referida, pero cuyo referente es distinto a cómo se presenta, o es falso o inexistente. De manera que la realidad resulta tergiversada por el discurso, lo cual puede ser buscado a propósito por quien discurre de acuerdo con intenciones poco o nada laudables. A más que los sofistas, en su calidad de mercenarios del saber, resultan ser campeones en los combates erísticos, en los cuales su intención no es la de buscar o sostener o admitir la verdad, pues ésta es irrelevante o manipulada para los fines perseguidos, que son los de imponer consignas que favorecen a la tesis detentada, como mero afán de prestigio de sabelotodo. Siendo peor cuando acontece que se da la conjunción del político demagogo con la de sofista simulador y experto en el arte de la erística, o de plano, cuando este último se pone al servicio del poder en condición de ser un psicofante, calumniador, hoy en día, un ideólogo profesional, elaborando un discurso de poder útil para la logística de la dominación, la que suele encubrir o distorsionar la realidad en aras de mantener el status quo, práctica discursiva que oscilará de la razón de Estado al poder cínico y pragmático, sustentado en última instancia por las fuerzas represivas. En el mundo contemporáneo, ante la complejidad de los mecanismos que el poder ejerce, disimulados en una mascarada carnavalesca de discursos, se produce un juego de ocultamiento y simulación en el referente referido de la versión argumentada y presentada a los ojos del profano, a más de las versiones facturadas ex profeso con intenciones propagandísticas y de chantaje. Si en los tiempos arcaicos y antiguos la verdad competía a los dioses, a los profetas y a los filósofos, y era verdad eterna que el pueblo veneraba, he aquí que en el mundo moderno se ha producido una transpolación y la verdad es una versión prefabricada y relativa, o algo inexplicable o inexistente, una invención humana producto de un anhelo trascendente que se diluye en el aire o se esfuma en la necropsia. Si Platón se había preocupado por distinguir un tipo de verdad reverente y excluyente de cualquier práctica de poder político, considerándola incompatible, al menos con el tipo de política que ya para entonces predominaba y que en su esencia nociva es igual a la nuestra. El neosofista Foucault se queja de que tal distinción fuera realizada, puesto que considera, como buen contemporáneo, que saber y poder van de la mano, y no se equivoca. Pero aquí el problema radica en que la verdad resulta desfavorecida. Esa verdad que el poder produce dista de ser la verdad metafísica, y no se trata de plañir con la verdad suprema perdida, por la condición sacramental que el pragmatismo desdeña y aniquila, la que a fin de cuentas yace y vale por sí misma permanentemente, sino que en el mismo ámbito de la política de poder, esa verdad que suplanta la verdad realidad, resulta ser con frecuencia y por necesidad una pseudo-verdad o una antiverdad, pues hoy en día el poder político utiliza el saber y a la ciencia para producir una dominación con efecto de verdad, negando la verdad y tergiversando la verdad realidad. En el sentido platónico, si se posee el saber, se desdeña el poder. El sabio arcaico, y en menor medida el antiguo, prefiere la realidad trascendente. Pero en el mundo capitalista, el sabio moderno prefiere, o está compelido a vender el saber y a ocuparse en cosas preferentemente pragmático-funcionales, o gusta de realizar sofisticados discursos plenos de escepticismo y o de cinismo. Mera retórica, retorización filosófica, juego discursivo pleno de una verborrea que embauca y ataranta con artimañas y artilugios que en realidad no tienen trascendencia alguna, sino tan solo una importancia estratégica.
en una dimensión meramente retórica, en la que cualquier referencia de verdad pareciera estar confinada al discurso, pues la estrategia de los sofistas, antiguos y modernos, radica en la verosimilitud y no en la palabra de verdad, práctica en la que se busca establecer discursos y discutirlos no para llegar a la verdad, sino para vencerla. En ese contexto, la verdad no importa, y se puede ser un mercenario del poder. Lo que el sofista como mercenario busca es vencer por medio de su prestidigitación mental lingüística en batallas o en áreas en que esté en juego la verosimilitud condicionada desde una posición de poder, del poder que obra como causa de fuerza mayor, imponiendo una realidad falsificada o configurada de acuerdo a sus intereses. Por lo cual, el intelectual vendido presta un gran servicio a los capitalistas y a los gobernantes que viven de encubrir la realidad. Si para Sócrates se habla para decir o buscar la verdad, para los sofistas hablar y discutir y procurar conseguir la victoria a cualquier precio, valiéndose hasta de las astucias más groseras, es importante porque para ellos la práctica del discurso no está disociada del ejercicio del poder, pues para tales campeones de la erística es propio procurar conseguir la victoria a cualquier precio, valiéndose hasta de las astucias más groseras, seguros de que los poderosos les pagarán con creces sus servicios, y Foucault se pone al lado de los sofistas. No se trata de pronunciar la palabra de la verdad, sino de verbiar la verosimilitud. En este punto estoy radicalmente del lado de los sofistas. Hay una práctica y una teoría del discurso que son esencialmente estratégicas. Establecemos discursos y discutimos no para llegar a la verdad, sino para vencerla. Perdiéndose la consideración platónica que buscaba a la verdad trascendente, a la beatitud, o condescendiendo a la verdad que condujera al bienestar público, a la justicia social. El combate al capital-poder. Bajo el dominio capitalista actual, en esta etapa en que se universaliza y se considera verdad única, resulta más difícil y más riesgoso combatir al poder. Ahora que la totalidad, el sistema, se vuelve totalitario y las diversas sociedades yacen controladas por la razón estratégica, precisamente como estrategia de poder instrumental que ejerce hegemonía en lo que cada vez se vuelve más una razón cínica o al radicalismo contemporáneo de la razón de Estado, tratándose de un efecto multiplicador que requiere generar diversas formas de dominación tan elaboradas como son hoy en día las operaciones de producción-reproducción en la sociedad capitalista de desenfrenado consumo. El cínico que niega al otro lado desde el inicio, ubicado en una posición práctica, pragmatismo impositivo del pragmático utilitarista, como una posición de fuerza, está en posibilidad de negar el otro desvalido, de anularlo para efectos de tomar las decisiones relevantes conforme a las cuales se gobierna el mundo. Desde esa posición de fuerza no se da un encuentro argumentativo en el que la parte discordante tenga oportunidad de expresar sus razones y denunciar las injusticias de que es víctima en su condición de oprimido, sobre todo cuando tiene frente a los cínicos sofistas hábiles para torcer los argumentos del agraviado, haciéndolo parecer como un subversivo desde la posición del establishment, puesto que para el cínico pragmático el otro es solo un sujeto maleable que se debe manejar de acuerdo con los fines de su proyecto de predominio, un medio para su interés sistémico, un medio para su interés sistémico, es decir, político, económico, educativo, militar, etc. Una cosa como mediación con respecto a los fines que maneja su razón estratégica, lo que da lugar a la existencia de un poder utilitario, pues ciertamente, con base en esa posición de fuerza, el poder es el fundamento de la razón cínica y no viceversa, una razón del terror, por medio de la cual la realidad es falsificada. Esa posición del cínico pragmático ya fue relatada al otro lado del espejo, en donde es representada por el huevo insolente de Humpty Dumpty, quien impone argumentos apabullantes. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, en tono apabullantemente despreciativo, significa exactamente lo que yo elijo que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, dijo Alicia, si puede hacer usted que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es, contestó Humpty Dumpty,
¿Quién es aquí el maestro? El que manda. Eso es todo. Nos volvemos a encontrar con otra versión del sofista, ahora ubicado en la cima del poder político, aunque claro, tras el espejo se ve la vacuidad caricaturesca que en la realidad representa el poderoso. Ni dudarlo, se trata de todo un magnate. Cuando hago que una palabra trabaje tanto, siempre le pago extra, repuso Humpty Dumpty. Ni más ni menos, Humpty Dumpty se comporta como un empresario intransigente. Mandé decirles otra vez, pececillos, que más les convenía obedecer. El poder puede imponer su discurso como impone una realidad que le conviene. Un sistema económico establecido justificado con sofismas convertidos en ideología oficial, por lo que cada vez que lo requiere, tergiversa el sentido de la relación. Realidad, representación, palabra. De manera que si es necesario hacer saber que 2 más 2 son 5, que la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza.